Hola a todos. Hoy nos adentraremos en el pasado para descubrir las maravillas de la ingeniería antigua, explorando dispositivos que estaban muy adelantados a su tiempo. En el video de hoy, les hablaré sobre los 5 inventos antiguos más increíbles. Fuego griego, en el siglo 7 d.C., el Imperio Bizantino aprovechó el poder del fuego al crear el fuego griego, un arma de destrucción sin igual en su tiempo. Esta arma incendiaria podía lanzar potentes chorros de fuego, dejando a su paso una estela destructiva casi imposible de extinguir. Aunque la receta exacta del fuego griego sigue siendo un misterio, los historiadores creen haber descubierto algunos de los fascinantes usos prácticos de esta misteriosa arma. El fuego griego fue un cambio radical para Grecia en las batallas navales. Aunque su origen exacto es desconocido, muchos creen que fue inventado por un ingeniero sirio llamado Kallinikos. Lamentablemente, se sabe poco sobre él o su vida, pero se supone que presentó su invención al emperador bizantino alrededor del siglo VII, lo que llevó a su uso generalizado. La composición exacta del fuego griego sigue siendo un misterio, aunque se especula sobre la inclusión de otros químicos en su fabricación. Algunas fuentes sugieren que el fuego griego contenía nitrato de potasio, petróleo y azufre. Esto tiene sentido, ya que el azufre era ampliamente utilizado por los griegos para diversos fines y también se utilizaba en toda Europa para la fabricación de pirotecnia, como en los circos romanos antiguos, por lo que su uso en la creación del fuego griego es muy probable. Disco de Festo, en 1908, un arqueólogo italiano se dirigió a las ruinas de Festo, un antiguo palacio minoico en la costa sur de Creta, donde, en un templo subterráneo, entre huesos quemados, polvo y cenizas, descubrió un disco sorprendentemente bien conservado de tono dorado. Este hallazgo es conocido como uno de los mayores misterios arqueológicos, el disco de Festo. El disco es un gran disco de arcilla cocida de unos 15 cm de diámetro y alrededor de 1 centímetro de grosor. Ambas caras del disco están cubiertas por una espiral de extraños símbolos estampados que se dirigen en espiral hacia el centro del disco. Se presume que los 45 símbolos únicos fueron impresos en la arcilla húmeda mediante sellos jeroglíficos. Hasta el día de hoy, los investigadores siguen debatiendo sobre el propósito de este disco y el significado de los símbolos codificados, pero el aspecto más curioso del disco son los jeroglíficos. Estos símbolos son pictogramas que representan imágenes de un hombre caminando, una cabeza tatuada, un casco, una flecha, grilletes, gatos, águilas y muchos más. Tanto Sir Arthur Evans, descubridor de la capital minoica, Knossos, en 1900, como Luigi Pernier intentaron traducir el disco, pero sin éxito. Desde entonces, se han hecho al menos 26 intentos notables para descifrar el código. Las interpretaciones sobre la significancia de estos símbolos incluyen que el disco podría ser una antigua oración, un tablero de juego, un documento astronómico, un documento de la Atlántida, una historia de aventuras, una descripción del mítico laberinto, ritos de iniciación o incluso un calendario solar. Pero nadie lo sabe con certeza. Columna de hierro de Delhi. En Delhi se encuentra uno de los artefactos metálicos más intrigantes del mundo, la columna de hierro. A pesar de tener más de 1000 años de antigüedad, esta columna no muestra signos de oxidación. Su altura es de aproximadamente 3 metros desde la parte superior de su capitel hasta la base, de los cuales 1 metro está enterrado bajo tierra. La base de la columna descansa sobre una red de barras de hierro soldadas con plomo a la capa superior del pavimento de piedra. El diámetro inferior de la columna es de aproximadamente 43 centímetros, estrechándose a un diámetro superior de alrededor de 30 centímetros, y pesa alrededor de 6 toneladas. La columna está adornada con varias inscripciones, la más antigua de las cuales es un verso sánscrito de 6 líneas.
La mención del nombre Chandra en el tercer verso ha permitido a los estudiosos fechar la columna alrededor de los años 375 a 415 DC. Aunque ahora se encuentra en Delhi, la ubicación original de la columna sigue siendo un tema de debate. Una teoría prevalente sugiere que la columna fue inicialmente instalada en otro sitio y más tarde trasladada a la fortaleza de Lal Kot en la moderna Delhi. Se han propuesto varias teorías para explicar la resistencia de la columna a la oxidación. Una teoría prominente, la teoría del potencial mixto, postula que una combinación del procesamiento, estructura y propiedades de la columna trabaja en conjunto para formar una capa pasiva protectora de óxido. Ahora, el análisis científico indica que estos factores colectivamente previenen la corrosión, dándole a la columna su asombrosa capacidad de permanecer libre de óxido durante más de un milenio. Mecanismo de anticitera. Este artefacto se discute con frecuencia en nuestro canal. Pero el 17 de mayo de 1902, el arqueólogo griego Valerios Estais hizo un descubrimiento asombroso cuando encontró un trozo corroído de metal de un naufragio cerca de la isla griega de Anticitera. Más tarde, este hallazgo fue identificado como parte de un mecanismo que a menudo se describe como la primera computadora analógica del mundo. El mecanismo contiene al menos 30 tipos diferentes de engranajes y alrededor de 2000 letras grabadas en sus placas que se cree forman un tipo de manual de usuario. Algunos especulan que el dispositivo fue inspirado por el renombrado inventor y matemático Arquímedes debido a su diseño intrincado. Muchos lo consideran la primera computadora analógica. Derek de Solo Price, quien analizó el mecanismo en la década de 1960, comentó que descubrirlo fue como encontrar un motor de combustión interna en la tumba de Tutankamón. Los engranajes estaban conectados a punteros en la cara frontal y trasera del dispositivo, que indicaban las posiciones del Sol, la Luna y los planetas mientras se movían a través del zodiaco. Un brazo extensible con un pasador seguía un surco en espiral, similar a una aguja de tocadiscos, y una pequeña esfera, mitad blanca y mitad negra, mostraba la fase de la Luna. Aún más impresionante era la capacidad del mecanismo para predecir eclipses solares y lunares. Este dispositivo ejemplifica cómo los antiguos griegos usaban engranajes cortados con precisión para encarnar su conocimiento científico, proporcionando una visión de su percepción del universo. Ellos veían la naturaleza como operando de acuerdo con reglas predeterminadas, como una máquina, una idea que sentó las bases para el pensamiento científico moderno. Tornillo de Arquímedes. Arquímedes, el renombrado matemático, científico e inventor griego, dejó una huella indeleble en el mundo antiguo con sus contribuciones a la matemática y la ingeniería. A menudo se le considera el padre de las máquinas simples. Introdujo conceptos innovadores como la palanca y la polea compuesta, junto con una multitud de ingeniosas invenciones. Durante el reinado del rey Herón II, Arquímedes presentó algunas de sus creaciones más celebradas, incluido su perfeccionamiento del tornillo de Arquímedes. Originalmente, este dispositivo fue ideado por los antiguos egipcios como un medio de transporte de agua. Arquímedes refinó esa tecnología a niveles sin precedentes de eficiencia. El tornillo, caracterizado por un tubo hueco con un mecanismo en espiral, podía manipularse mediante una manivela para elevar el agua de niveles más bajos a más altos. Este dispositivo revolucionó las prácticas de irrigación, ofreciendo un método confiable de transferencia de agua que persistió a lo largo de los siglos. Además, la versatilidad de las invenciones de Arquímedes se extendió mucho más allá de su aplicación original. Conocido por diversos nombres como tornillo hidráulico o tornillo de agua, se utilizó ampliamente como máquina hidráulica para elevar agua. La ingeniosidad de Arquímedes se extendió a aplicaciones innovadoras del tornillo, como la operación inversa para aprovechar la energía hidroeléctrica a través de las turbinas de tornillo de Arquímedes.
Estas turbinas representan un enfoque para la generación de hidroelectricidad a pequeña escala, ofreciendo soluciones energéticas sostenibles incluso en áreas con recursos naturales de agua mínimos. Estos increíbles inventos de la antigüedad no solo demuestran la genialidad de nuestros antepasados, sino que también nos recuerdan lo avanzados y complejos que eran su pensamiento y sus tecnologías. Desde el fuego griego hasta el tornillo de Arquímedes, cada uno de estos inventos ha dejado una huella imborrable en la historia y continúa inspirándonos hasta el día de hoy. Si te gustó este video y quieres conocer más sobre otras tecnologías antiguas, no olvides suscribirte a mi canal, darle like y dejar un comentario. Tu opinión es muy importante para mí y espero con ansias tus comentarios.